estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a estudiar la palabra de Dios y gracias a cada uno por hacer el esfuerzo de estar allí. Gracias por su paciencia. Y le pido que por favor abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 49. Isaías 49, versículo 6. Isaías, capítulo 49, versículo 6. Dice la palabra de Dios, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Una vez más, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. A partir de este versículo vamos a comenzar a comentar un poco de las 10 razones por las que Dios levantó al Señor Jesucristo. 10 razones por las que Dios levantó al Señor Jesucristo. Bueno, Dios tiene la costumbre, tiene la buena costumbre de anunciar con anticipación las cosas que va a hacer. Y por boca del profeta Isaías nos comunicó que Dios iba a levantar un siervo para hacer una labor en esta tierra, para hacer un trabajo en esta tierra. Esa labor está descrita en dos grandes objetivos que podemos ver en este versículo. Dos grandes objetivos, dos funciones que iba a tener este siervo. La primera función era levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Esa es la primera de las razones, de los objetivos, perdón, uno de los objetivos que Dios se trazó al levantar al Señor Jesucristo, para que Él hiciera el trabajo de levantar las tribus de Jacob y restaurar el remanente de Israel. Le adelanto, esto aún no ha acontecido. Todos sabemos lo que pasó cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, que vino a hacer el trabajo, pero los suyos, el pueblo, pues en línea general no le aceptó, no le reconoció. Esto está pendiente y esto va a acontecer. Sin embargo, el Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 15 versículo 24 da a entender que él tenía claro que esta era una de las funciones que Dios le había encomendado. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él sabía que Dios le había enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en el libro de Hechos, capítulo 10 versículo 36 dice que Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. De manera que el Señor Jesucristo tenía claro que Él estaba siendo enviado de Dios para predicar a esos descendientes de Israel, de Abraham. Por eso Él centró su trabajo principal allí. Sí habló con algunos que no eran judíos, sí habló con, usted lo consigue en el libro de Juan, capítulo 4, hablando con una señora que no era judía, era samaritana. Este, pues él habló también con gentiles, le predicó a algunos que otros. Aquella mujer que tocó perdón, que llegó a donde él pidiendo que le hiciera un milagro y que le dijo que no era bueno quitar el pan de la mesa y darlo a los perrillos. Bueno, esa señora no era judía, esa señora era gentil, pero el trabajo principal estaba en predicarle al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Y el libro de Juan, capítulo 1 versículo 11
Dice, a lo suyo vino a hacer el trabajo que Dios le encomendó. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y los suyos no le recibieron. Los judíos, el pueblo de Israel, perdón, no le recibió. Pero además de que este objetivo principal de levantar las tribus de Jacob y restaurar el remanente de Israel, vemos que hay un segundo objetivo en ese versículo que dice, también te di por luz de las naciones, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. También te di por luz de las naciones. Fíjese que ya ahí no habla de un solo pueblo, de Israel, sino que ahora habla de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios declara que este también es un objetivo por el cual estaba levantando, le estaba dando al Señor Jesucristo para que hiciera como trabajo acá en la tierra. Este segundo objetivo nos incluye a cada uno de nosotros. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 18 al 21, Mateo 12, del 18 al 21, dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humeare no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Y en su nombre esperarán los gentiles. De manera que Dios dispuso que el Señor Jesucristo fuese su salvación hasta los posteros de la tierra, para que tú y yo, usted y yo, podamos alcanzar la salvación que Dios había prometido para cada uno de los seres humanos. Y esa salvación viene por medio del llamado al arrepentimiento. Es un llamado a que nosotros nos volvamos a Dios, que busquemos a Dios, que sirvamos a Dios, empezando con el arrepentimiento. Ahora, ¿qué debemos meditar? Debemos meditar cómo se va a ir dando cada una de estas cosas de las cuales voy a hacer referencia ahora, a partir de ahora. Cada una de estos trabajos, de estos objetivos específicos, porque los dos que hablé son objetivos generales, estos objetivos específicos que desarrolla el Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio, cómo se va a ir dando cada una de estas cosas en cada uno de nosotros, en particular con cada uno de nosotros. No fue que simplemente el Señor Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario y ya, ay, qué bueno, gracias, no, es cómo se está logrando ese propósito, esos objetivos generales, específicos, perdón, en nuestras vidas eh, que cumplió el Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que llegará el momento donde el Señor Jesucristo verá el fruto de su aflicción y él quedará satisfecho. Entonces, yo debo procurar, usted debe procurar que este trabajo que hizo el Señor Jesucristo se vea reflejado en su vida, que dé el fruto que debe dar en cada uno de nosotros. Que la aflicción que padeció el Señor Jesucristo haya valido el esfuerzo, haya sido de provecho en cada uno de nosotros. Entonces, vamos en el segundo objetivo general, que fue que Dios puso al Señor Jesucristo como salvación para todas las naciones. En ese segundo objetivo vamos a ver razones o objetivos específicos que
estableció Dios para con el Señor Jesucristo que deben verse reflejados en la vida de cada uno de nosotros. El número uno, voy a nombrarle 10. De forma aleatoria, hago la observación, no en orden de importancia, no es que uno sea más importante que otro, sino de forma aleatoria le voy a mostrar 10 razones por las que Dios levantó al Señor Jesucristo. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Dice la Biblia allí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y mire lo que dice allí, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto es una de las cosas que nosotros debemos tener muy en cuenta, el, que el Señor Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Y mi pregunta sería, este, el Señor Jesucristo, desde que apareció en tu vida, desde que apareció en mi vida, ¿ha hecho ese trabajo? ¿Ya se deshicieron las obras del diablo que hacías tú o que estaban actuando en tu vida? Bueno, quizás tengas problemas para saber cuál es la obra del diablo, pero vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 22. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Una de las obras del enemigo fue traer la muerte en el ser humano. Dice que la paga del pecado es la muerte. Mientras el ser humano persista en practicar el pecado, esa persona está muerto en delitos y pecado. Entonces, la obra de Jesucristo es que nosotros dejemos de practicar el pecado. Dejemos de practicar el pecado para que entonces reine la vida en cada uno de nosotros. El que practica el pecado se acarrea condenación y se acarrea muerte. Pero al abandonar el pecado, al dejar de pecar, entonces obtendremos vida y vida en abundancia. El Hijo del Hombre entonces vino para que dejemos de pecar, para que no practiquemos más el pecado. ¿Ya dejaste el hábito que tenías de pecar o todavía está costando? ¿Aún practicas, te ejercitas en el pecado? ¿Ah? ¿Sigues siendo un mentiroso? ¿Sigues siendo un engañador? ¿Sigues siendo un traicionero? ¿O desde que conociste al Señor Jesucristo, entonces ahora hablas verdad, ya no engañas, ya eres fiel, ahora vives para Dios? ¿Ya se ve reflejada la obra que es por la fe en Cristo Jesús en tu vida? ¿Ya eres nueva criatura o tienes nueva curvatura? Son dos cosas totalmente diferentes. La Biblia dice que nosotros debemos ser nueva criatura, no tener una nueva curvatura. Nosotros debemos nacer otra vez, empezar a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Número dos, el Señor Jesucristo fue levantado para traernos buenas nuevas de salvación. Fue levantado para traernos buenas nuevas de salvación. Por eso el versículo en Isaías 49:6 dice, poco es para mí. O sea, el trabajo que le iba a encomendar o que le encomendó al Señor Jesucristo, si simplemente se hubiese limitado a levantar las tribus de Jacob y a restaurar el remanente de Israel, eso hubiese sido un trabajo pequeño. Por eso dice, poco es para mí.
que tú seas mi siervo. Entonces, hay algo más que tú vas a hacer. Dice, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y cuando Dios puso al Señor Jesucristo por salvación a cada uno de nosotros, eso es una buena nueva de salvación. El libro de Hechos, capítulo 28, versículos 25 al 28. Hechos 28, del versículo 25 al 28. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan y yo los sane. Sabed pues, oiga la buena noticia, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y ellos oirán. En esos gentiles estamos usted y estoy yo, que gracias a Dios, según su misericordia que nos ha alcanzado, hemos escuchado el evangelio de salvación y nosotros hemos aceptado la salvación que Dios está ofreciendo para cada uno de nosotros. El libro de Hechos, capítulo 11, versículo 18. Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De manera que el evangelio de salvación, el evangelio para nuestra vida, para la vida en Dios, pues ha alcanzado también a nosotros los gentiles. Dios ha provisto ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para que nosotros, los gentiles, también fuésemos alcanzados. Ahora mi pregunta es, ¿ya te arrepentiste de tu pecado? Porque es el evangelio de arrepentimiento para vida. ¿Ya te arrepentiste de tus pecados? ¿O todavía te ha costado un poco salir de ellos? Estás tan acostumbrado, estás tan... imagínese que a un venezolano le dijeran, no puede comer más arepa. ¡Y qué problema tan grande, ¿verdad? Bueno, así hay gente que está tan acostumbrado, tan habituado al pecado, que le cuesta salir del pecado. Pero el evangelio es de arrepentimiento para vida. Nosotros debemos dejar el pasado atrás, debemos cambiar, ser transformados por el poder de Dios y creer en el Señor Jesucristo para que se nos conceda vida y vida en abundancia. Número 3, el Señor Jesucristo fue levantado por Dios para llevarnos a Dios, para que el Señor Jesucristo nos lleve a Dios. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 12 al 18. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 12 al 18. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas. Estábamos sin Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz.
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Qué maravilloso, porque el Evangelio de la paz, el Evangelio de la reconciliación con Dios ha sido anunciado a nosotros, que estábamos lejos, que no pertenecíamos al pueblo, pero gracias a que Dios envió al Señor Jesucristo esa pared de separación, esa pared que impedía que nosotros tuviésemos acceso a la salvación, esa pared fue quitada y ahora nosotros podemos entrar libremente al lugar santo, podemos estar con Dios, podemos ir directamente a Dios. El Señor Jesucristo vino para que nosotros pudiésemos servir al Dios vivo. El libro de Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y esto es una realidad. Todos nosotros hacíamos cosas que no eran agradables a Dios. Vivíamos en pecado, haciendo las cosas que por naturaleza causaban ira en Dios. Pero gracias a que la sangre del Señor Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario y presentada en el lugar santísimo como ofrenda delante de Dios, nuestras conciencias son limpiadas. Nuestras conciencias son limpiadas de todas esas obras muertas para que nosotros ahora sirvamos al Dios vivo. Ha habido una limpieza en el momento que nos hemos arrepentido, en el momento que hemos pedido perdón a Dios por haberle ofendido con nuestros pecados. Nuestras conciencias han sido limpiadas. Y permítame explicarle un poquito más. No puedo ahondar mucho en cada punto porque si no, no terminamos hoy. Pero permítame ahondar acá un poquito más, porque hay gente que aún está luchando con su conciencia. Permítame. Si usted recuerda su pasado, las cosas en las cuales andaba antes de conocer a Dios y no siente vergüenza por lo que hacía, aún sigue gozándose en las cosas que antes hacía que no agradan a Dios, usted aún no se ha arrepentido de sus pecados. Porque la Biblia dice bien claro que de esas cosas que antes hacíamos que ofendían a Dios, dice que ahora nos avergonzamos. Al nuestra conciencia ser limpiada, lo que ha ocurrido es que nos damos cuenta que las cosas que hacíamos eran malas, eran vergonzosas, eran cosas que en verdad iban contra la moral y contra las buenas costumbres. Entonces, al nosotros arrepentirnos de nuestros pecados y Dios limpiar nuestras conciencias por medio de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, la sangre de Jesucristo, entonces hay una limpieza de nuestra conciencia, de esas obras muertas, y ahora debemos servir al Dios vivo. Cuarta razón por la que el Señor Jesucristo fue levantado, por la que Dios levantó al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue levantado para que nosotros conozcamos a Dios. Le dije el anterior que fuimos
este, llevado por el Señor Jesucristo a Dios. El Señor Jesucristo nos llevó hacia Dios porque nosotros no servíamos a Dios. Ahora, ese Dios al cual fuimos llevados, nosotros necesitamos conocerlo. El Señor Jesucristo fue levantado para que nosotros conozcamos a Dios. La Biblia dice que el Señor Jesucristo nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El libro de Gálatas capítulo 4 versículo 8 al 9. Gálatas 4 del 8 al 9. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Se da cuenta que cuando usted tenía esos ídolos en su casa, que le habían dicho que eran Dios, que le habían dicho que por medio de ellos usted se iba a comunicar con Dios, resulta que no conocía a Dios. En otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pero la parte que me interesa es la primera. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Nosotros necesitamos conocer a Dios. La forma como Dios estableció para que podamos comunicarnos con Él, vivir para Él, que no es a través de intermediarios o mediadores, llámese como usted lo quiera llamar o llámele como le quieran llamar a esos ídolos que existen tanto que son que mediadores, que la Virgen, que el Santo, el Sanguchito, Sancocho y cualquiera de esos, ninguno de esos puede comunicarle con Dios. La Biblia dice que gracias al Señor Jesucristo, usted y yo tenemos libertad para entrar directamente a hablar con Dios. ¿Y por qué le hago el énfasis? Porque usted se va a encontrar a mucha gente que predica que para usted hablar con Dios, primero tiene que pedirle al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo va y le dice a Dios. Eso es mentira. El Señor Jesucristo dijo bien claro, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Cuando oréis decía así, Padre nuestro que está en los cielos. De manera que tenemos libertad de entrar directamente a hablar con Dios. Y eso es parte de lo que nosotros debemos conocer a nuestro Dios. Debemos conocer que nuestro Dios quiere comunicarse directamente con nosotros. Usted habla con Dios, le pide a Dios, le da gracias a Dios, le honra, le exalta, le glorifica, le alaba directamente a Dios, gracias al sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese velo que estaba de por medio, que impedía entrar al lugar santísimo, ese velo fue roto y usted y yo tenemos entrada libre al lugar santísimo a hablar con el Dios de la gloria. Entonces, una de las tareas que le estableció Dios al Señor Jesucristo para que eh, hiciera con nosotros es que nos presentara a Dios. Gracias al Señor Jesucristo conocemos a Dios. Si no hubiese venido el Señor Jesucristo, si Dios no hubiese levantado al Señor Jesucristo, nosotros no hubiésemos conocido a Dios. Ahora, alguien que conoce a Dios es quien nos puede presentar a Dios. Dice el libro de Juan, capítulo 8, versículos 54 al 55. Juan 8, 54 al 55. Dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre.
pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, dijo el Señor Jesucristo, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. De manera que alguien que conoce a Dios es el encargado de presentarnos a Dios, de abrirnos el entendimiento para que podamos conocer a Dios. Solo el que ya conoce a Dios puede presentárnoslo. Jesucristo nos presenta al Padre porque Él le conoce. Dice la Biblia que estábamos alejados de Dios, estábamos ajenos a sus promesas, vivíamos sirviendo a los que por naturaleza no son dioses, porque nada pueden hacer. Son dioses que no tienen vida, son dioses muertos, ni pueden dar vida, ni tienen vida, ni tienen vida, ni pueden dar vida. Entonces, no conocíamos a Dios, dice el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 8. Gálatas capítulo 4 versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son dioses. Y para llegar a ser Dios o para ser Dios, se es por naturaleza. Para alguien ser Dios es porque tenga naturaleza de Dios. Entonces, esos ídolos que servía usted antes, o que servíamos, no eran dioses porque por naturaleza no son dioses. Por naturaleza son, ¿qué son por naturaleza? Esos dioses falsos, ¿qué son por naturaleza? Son palos, son piedra, por naturaleza, porque ¿de dónde lo tallaron? De un pedazo de palo. Entonces son árboles, por naturaleza son una creación inferior, por lo tanto no son dioses. Pero ahora, gracias a Jesucristo, hemos conocido al Dios vivo y verdadero, el que da aliento a todo, el que da vida a todo lo que hay. Y dice el libro de Isaías capítulo 42, versículo 5. Isaías 42, versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella y espíritu a los que por ella andan. Ese es el Dios que nosotros servimos. El Dios creador, Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Ese es el Dios que nosotros servimos, el mismo Dios que sirve el Señor Jesucristo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos dio a conocer al Dios que Él sirve. El Señor Jesucristo nos dio a conocer al Dios que Él sirve. Ahora, para que la obra del Señor Jesucristo se vea reflejada en tu vida, en mi vida, te pregunto, ¿ya conoces al Dios vivo? ¿Ya conoces al Dios vivo y verdadero o aún sigues engañado? Porque el Señor Jesucristo vino para presentarnos a su Dios. El Señor Jesucristo vino para presentarnos a su Dios. Número 5, el Señor Jesucristo fue levantado para que tengamos vida. El Señor Jesucristo fue levantado para que tengamos vida. Todo aquel que en Él cree, pues está prometido que va a tener vida. El libro de Juan capítulo 3 versículo 14 al 21. Libro de San Juan capítulo 3 versículo 14 al 21. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree
no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. De manera que Dios envió al Señor Jesucristo para que tengamos vida. ¿Cómo obtendremos vida? Al creer en el Hijo de Dios, en su Hijo Jesucristo. Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo Señor Jesucristo dijo que Él vino para que nosotros tengamos vida. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida, para que la tengan en abundancia, perdón. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De manera que, de manera que nosotros tenemos que saber que el trabajo del Señor Jesucristo es que nosotros tengamos vida. Su venida, la razón por la que Dios lo levantó es para darnos a nosotros vida, porque Dios sacó por medio del Señor Jesucristo a luz la vida y la inmortalidad. Primera de Juan capítulo 5 versículo 11 al 12. Primera de Juan capítulo 5 versículo 11 al 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde la puso Dios? Dios puso esta vida en su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios entonces levantó al Señor Jesucristo para que nosotros tengamos vida. Y la forma como tenemos esa vida es creyendo en su Hijo Jesucristo. Y esa vida viene a nosotros cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Ahora le pregunto, ¿ya tienes vida o aún sigues muerto en delitos y pecados? ¿Qué estás esperando para empezar a vivir? El Señor Jesucristo hizo lo que él tenía que hacer. ¿Ya tú lo hiciste? ¿Ya pusiste de tu parte? ¿Ya creíste en el Señor Jesucristo? ¿Ya creíste en el Hijo de Dios? Porque para poder tener vida, debes creer en su Hijo Jesucristo. Número 6, sexta razón por la cual Dios levantó al Señor Jesucristo, para que seamos hijos de Dios. Para que seamos hijos de Dios. Es triste y lamentable escuchar gente decir, es que todos somos hijos de Dios. Todos somos en este mundo, somos. Mire lo que dice el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 4 al 6. Gálatas 4 del 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. De manera que Dios levantó al Señor Jesucristo para que nosotros pudiésemos recibir, perdón, para que nosotros pudiésemos recibir la adopción como hijos de Dios. Dios nos toma como hijo a todos los que creen
en Jesucristo, Dios lo adopta como hijo. Porque esto es lo que Dios se había propuesto en sí mismo, de llevar muchos hijos a la gloria, de adoptar muchos seres humanos como hijos. El libro de Hebreos capítulo 2 versículo 10, Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Ese fue el propósito de Dios. Él quería llevar muchos hijos a la gloria y entonces nos levantó un Salvador, envió al Señor Jesucristo para que nosotros fuésemos salvos por él, para que nosotros al creer en el Cristo de Dios, en el Señor Jesucristo, entonces alcanzáramos ese estatus, esa distinción de hijo de Dios. Dios instituyó que todos los que creen en el Hijo de Dios, todos los que creen en el Señor Jesucristo, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y note usted que dice que, perdón, note que no dice los que creen, dos puntos, en su nombre. Vaya al libro de Juan, por favor, capítulo 1 versículo 12. San Juan, capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire la diferencia, porque hay un versículo que sí hay dos puntos después de los que creen. Pero este versículo en particular dice que los que tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios son los que creen en su nombre, no simplemente los que creen. Y es que no basta simplemente creer, sino poder creer lo que Dios estableció de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, el siervo que Dios levantó para que nosotros podamos alcanzar la salvación de nuestra alma. Presta atención que allí dice, a los que le recibieron, porque hubo mucha gente que no le recibió. Y hay gente aún en la actualidad que por conveniencia dicen, sí, yo creo en Jesús, sí, yo creo, pero no le han recibido, no le han aceptado, no creen que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, porque no le han recibido. Pues la Biblia dice que es a los que creen en su nombre, a los que Dios le dio la potestad de ser hecho hijos de Dios. Entonces, Él, el Señor Jesucristo, Dios lo levantó para que nosotros llegásemos a ser hijos de Dios. ¿Ya crees en el unigénito Hijo de Dios? Porque Dios lo envió para que creamos en Él. Si tú no crees aún en el Señor Jesucristo, en el Cristo de Dios, en el Hijo del Dios viviente, no tienes garantía de salvación. No eres hijo de Dios. Y es para los hijos de Dios que hay salvación. Número 7, la séptima razón por la que Dios levantó al Señor Jesucristo, para que no permanezcamos en tiniebla. Dios levantó al Señor Jesucristo para que no permanezcamos en tiniebla. Prende la luz, espiritualmente hablando, para que no permanezcamos en tiniebla, dice el libro de Juan, capítulo 12, versículo 46. Juan 12, 46. Yo, la luz, he venido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla.
no permanezca en tiniebla. ¿Y tinieblas dónde hay? ¿Dónde hay tinieblas? En el reino de la maldad, en el reino de la potestad de Satanás. Allá hay tiniebla, dice el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18. Hechos 26, 18. Le dijo el Señor Jesucristo a Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. ¿Dónde están las tinieblas? Ah, las tinieblas están allá con el mal. Ahora, en el reino de Dios, nosotros hemos llegado a la luz para que reciban, oiga bien, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. No conocer quién es Jesucristo es permanecer en tiniebla. Aunque vaya todos los días al culto, aunque ayune, aunque vigile, haga todos los sacrificios que usted quiera. Si no llega a conocer quién es Jesucristo, usted permanece en tiniebla. El que no cree en Jesucristo está en tiniebla. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Y en el mismo Juan capítulo 12, versículo 46 en este caso, yo la luz he venido al mundo. Juan 12:46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. ¿Cree usted en Jesucristo? ¿Cree usted en el Hijo del Dios viviente? ¿Ya cree que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino en carne? Porque a partir de allí es que resplandece la luz en la vida de cada uno de nosotros. Evite ser condenado. Crea en aquel a quien Dios ha enviado para nuestra salvación, para darnos luz. Número 8, razón por la cual Dios levantó al Señor Jesucristo. Dios levantó al Señor Jesucristo para que dejemos de ser ignorantes. Wow, hermano, ¿cómo va a decir no, usted ignorante? No, Dios lo envió para precisamente eso, para que dejemos de ser ignorantes. Hechos capítulo 17, versículo 22 al 31. Hechos 17, 22 al 31. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombre. Y mire, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Cómo hará ese juicio? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. De manera que nosotros debemos salir de la ignorancia y debemos llegar a conocer al Dios verdadero, al que da vida, al que da aliento a todo lo que hay en esta tierra. Y ese Dios grande y maravilloso que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para nuestra salvación, ha establecido que un día va a juzgar a todo ser viviente y lo va a hacer por medio de ese varón, por medio de Jesucristo, va a hacer un juicio. Le encomendó al Hijo que juzgara a los seres humanos. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Dice bien claro que ir detrás de un ídolo pensando que está sirviendo a Dios, eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Y nosotros debemos salir de la ignorancia. Debemos buscar al Dios vivo, al Dios viviente, al Dios que levantó al Señor Jesucristo y lo puso como su salvación para cada uno de nosotros. ¿Ya dejó usted de ser ignorante? ¿Ya puso su confianza en el Dios vivo? ¿Qué está esperando? No lo deje para mañana. Hoy es un buen día. Número 9. Razón por la que Dios levantó al Señor Jesucristo para buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es lamentable, es triste como el ser humano se ha descarriado, se ha desviado, y no solamente el pueblo que conocemos como el pueblo de Dios, el pueblo con el que Dios había hecho promesas y pactos, sino que toda la humanidad aún se ha descarriado a hacer la maldad. Dice el libro de Jeremías, capítulo 13, hablando del pueblo de Israel, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí y han cavado cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, abandonar a Dios, dejar de servir a Dios y poner nuestra confianza en otro que no es Dios, eso es cavar una cisterna. Y lamentable, pero mucha gente ha hecho eso. Ha dejado al Dios vivo y le ha dado a la criatura más honra antes que a su creador. Ha cavado una cisterna y esa cisterna dice la Biblia que está rota, que no retiene agua. Y número 10, el Señor Jesucristo, Dios lo levantó para predicar el evangelio del reino de los cielos, para que predicara el reino de los cielos. Marcos capítulo 1, versículo 38 al 39. Marcos 1, 38 al 39. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga y de ellos en toda Galilea. Entonces, el Señor Jesucristo sabía que había venido a predicar, vino a predicar. Y Lucas 4:43 dice, pero él le dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, para predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es el evangelio del reino de los cielos? El, el evangelio del reino de los cielos es un llamado al arrepentimiento.
arrepentido, decía el Señor Jesucristo, y creer en el Evangelio. Es un llamado al arrepentimiento. Algunos creen que la predicación del reino de los cielos es predicar acerca del reino milenial, de los 1000 años que el Señor Jesucristo va a reinar acá en la tierra. Pero no, aunque es cierto que el Señor Jesucristo va a reinar en el trono de David por 1000 años, la predicación del reino del cielo es el mensaje que Dios mandó a decir por boca del Señor Jesucristo, un llamado al arrepentimiento, a que se vuelvan a Dios, el evangelio de la paz, dice Hechos capítulo 10, versículo 36. Hechos 10, 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. De manera que hay que aquí un evangelio de la paz. Dios haciendo la paz con el ser humano. Este es el mensaje del reino de los cielos, el mensaje de la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos, ese que dirige Dios, ese del cual dijo el Señor Jesucristo que allá se hacía la voluntad de Dios, porque en la oración dijo, hágase como en el cielo tu voluntad, o hágase tu voluntad acá en la tierra, como allá en el cielo. Entonces, allá en el cielo hay un reino, el reino de Dios, donde se hace la voluntad de Dios. Ese reino de los cielos envió un mensaje, la voluntad de Dios de hacer las paces con el ser humano, de reconciliar al hombre con Dios. Envió un mensaje de paz, de oportunidad por medio de Jesucristo para que seamos salvos. Y además de eso, de levantar las tribus y restaurar el remanente de Israel, pero eso se encargará el Señor Jesucristo en su tiempo cuando venga a reinar. Nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación. Y dice la Biblia, con temor y temblor, debemos aprovechar la oportunidad tan grande, tan maravillosa que se nos está dando. Merecíamos la muerte, pero Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo. Somos salvos por gracia. Todas estas razones son razones suficientes para que Dios levantase a nuestro Señor Jesucristo, para que hiciese que viniera al mundo. Interesémonos en que cada una de estas razones se hagan evidentes en nuestra vida, que seamos el reflejo de la obra maravillosa que Dios está haciendo por medio de Jesucristo en cada uno de nosotros, de esa obra que Dios hizo por las cuales levantó al Señor Jesucristo para enviarlo a esta tierra. Vamos a dejarlo hasta allí. Y quiero orar en esta hora por cada uno de nosotros. Si aún falta alguna de estas cosas de las cuales he comentado en esta mañana, en su vida, que Dios sea tratando con cada uno de nosotros, ayudándonos, porque necesitamos avanzar, necesitamos ser transformados, necesitamos cambiar, necesitamos conocer a Dios cada día más y más, vivir para Él, que se nos otorgue vida, que seamos verdaderamente hijos de Dios. Vamos a orar, soberano Señor, te damos gracias, gracias por tu palabra. En ella podemos ver, Señor, lo que tú te has propuesto para con cada uno de nosotros. Te damos gracias porque estas cosas han llegado